Ahí está. El Espíritu Santo las elige. Ay, Dios. El Espíritu Santo las elige con intención. Habíamos leído en Santiago 5 que la oración del justo puede mucho y la oración eficaz del justo. Y esa palabra eficaz es una palabra poderosa porque es la palabra poder de energía. Es el poder que se mueve, el poder activo, el poder que se proyecta. Eh, Dios tiene poder, pero no todas las veces lo manifiesta. Bueno, la palabra esta, que la oración eficaz, es un poder de Dios proyectado. Es un versículo muy poderoso. ¿Sabe por qué se lo leí? Porque yo leo ese pasaje y entonces yo digo, pero Señor, pero y la oración eficaz del justo puede mucho, ¿y por qué yo no veo? A ver, ustedes, yo sé que ustedes también se sienten, se tendrían que sentir igual que yo. Señor, ¿por qué yo no veo esto? ¿Por qué no veo eficacia? Eficacia. Y quiero hablar un poquito acerca de esto, porque Jesús hizo algo posible para nosotros. Y en esta noche, al principio, como que quiero relatarle eh, algo de Jesús en sus últimos momentos de su vida, durante la crucifixión y después de la crucifixión, hasta su resurrección. Quiero hablarles acerca de ese momento en la cruz hasta el momento de su resurrección. ¿Qué sucedió? Porque aquí Jesús hizo algo para nosotros y nos muestra un modelo a seguir. Entonces, voy a empezar con Colosenses capítulo 2, porque Colosenses capítulo 2, comenzando con el versículo 6, Pablo dice algo muy poderoso. Empieza a decirles a ellos que nosotros estamos completos en Cristo. Que no se olviden que yo recién le leí el pasaje de que la oración eficaz del justo puede mucho, y entonces a mí ese versículo me frustra. Yo no sé si lo frustra a ustedes, pero a mí me frustra porque oro y creo que estoy siendo eficaz y todavía, entonces no veo inmediatamente, no veo. Entonces, ahora yo tengo que irme a la palabra de Dios porque yo necesito clarificación en esto, yo necesito claridad en esto, yo necesito que espíritu de sabiduría y revelación. Entonces, Jesús, ¿qué hizo por nosotros? En Colosenses 2 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ahora que lo han recibido, ahora andad en Él, caminen en Él, vivan su vida en Él, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él, si yo recibí a Cristo, miren lo que está diciendo Pablo, son palabras grandes, grandotas. Si yo recibí a Cristo, ahora yo puedo andar en Él porque yo cuando recibí a un Cristo que tiene toda la plenitud de Dios. Todo lo de Dios está en Cristo. Y ahora yo recibí a Cristo, que es la plenitud. Plenitud significa todo lo completo de Dios. Ustedes me entienden el juego de palabras acá. Dice, ustedes son completos, ustedes son plenos y pueden caminar en plenitud porque tienen a alguien que es la plenitud de Dios, Jesucristo. Y dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, ahora me dice a mí que estamos completos, pero ahí no se termina. Entonces dice, ¿en qué estamos completos? Versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, y ustedes también fueron sepultados con él en el bautismo, en el cual también
fuiste resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Ahora Él va a explicar qué significa que nosotros estamos completos en Cristo. Dice, nosotros estamos completos en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos circuncidados como un niño judío a los 7 días de vida. Nosotros fuimos circuncidados en el corazón. ¿Y qué significa que fuimos circuncidados en el corazón? Fuimos circuncidados porque algo se cortó. ¿Y qué se cortó? Se cortó mi esclavitud al cuerpo de pecado. Antes yo era esclavo al cuerpo de pecado. Antes yo no podía evitarlo. Pablo dice, ustedes no lo podían evitar, pero ahora que han recibido a Cristo, que es la plenitud de Dios, ustedes están completos. Primeramente, dice, primeramente es porque ustedes han sido circuncidados. ¿Qué? ¿De qué? Y hubo un bisturí que hizo así, cortó. ¿Y qué cortó? Separó. Separó al cuerpo de pecado con mi nueva creación. ¿Y qué significa eso? ¿Que no peco? No, eso no, porque todos pecamos. Eso significa que yo no tengo que hacer lo que mi cuerpo de pecado me dicta. Yo no tengo que hacerlo. Y yo tengo poder y habilidad para negarlo y no satisfacer las obras de la carne. Antes no podía, ahora sí. Entonces eso se llama la circuncisión, no de manos, pero la circuncisión del corazón. Y no solamente que fuimos circuncidados de corazón, que mi naturaleza de pecado perdió su autoridad, perdió su poder en mi vida, porque yo la puedo negar. Yo le puedo decir, no, no voy a hacer eso. Antes no podía, antes yo lo hacía, pero ahora no. No solamente fui circuncidado, dice, pero ustedes fueron sepultados con Él. Fueron sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados. Es decir, nosotros fuimos sepultados con Cristo. Fuimos también con Cristo en la tumba por 3 días. ¿Y qué? Y no solamente ahí, pero también fuimos resucitados mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque yo tengo una nueva creación. Yo tengo una nueva creación que no va a morir nunca. Porque mi nueva creación vive por el poder de la resurrección. Ya está. Entonces, Pablo le dice, mire, ustedes recibieron a Cristo, ahora caminen en Él, porque ustedes están completos. ¿Por qué están completos? Porque ustedes fueron circuncidados. La naturaleza de pecado perdió su autoridad y poder, y ahora ustedes deciden no satisfacer las obras de la carne. Entonces, pero también ustedes fueron sepultados. Sepultados significa que nosotros morimos a algo. Morimos a nuestra vida y ahora recibimos una vida nueva que es la vida eterna. Y nunca vamos a morir. Vamos a estar con Él para siempre. Entonces fuimos circuncidados, fuimos resucitados. Y entonces, tercero, Pablo dice, ¿y resucitados a qué? Entonces él explica esto de la resurrección. Y dice así, versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿ve? Aquí está, os dio vida. ¿Qué vida? Espera. ¿Qué vida nos dio Él? ¿Sabe qué vida nos dio? La misma vida de Él. ¿Y qué vida? La vida que tenía Él cuando caminó por 33 años y medio en la tierra. No, Él me dio la vida de Él, de la vida de resurrección. Cuando Él resucitó de los muertos, Él ahora tiene una vida eterna. Esa misma vida me la dio a mí. No otra clase. Espere. No me dio una vida eterna menor que la de Él. No me dio una mini vida eterna. No. No me dio una vida eterna de tercera clase. No, me dio la misma. La misma vida que Él recibe al resucitar de los muertos, esa misma vida la tengo yo y la tienen ustedes. Ok, entonces Él dice, Él me dio vida, la misma vida que tiene Él ahora, juntamente con Él, perdonando nuestros pecados.
y anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, las acusaciones de antes no me pueden separar de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy circuncidado. Las acusaciones iban en mi naturaleza pecadora, ahora ya está, la naturaleza pecadora ya no tiene más autoridad, no tiene más poder. Entonces no hay acusación. Ahora escúcheme bien, les voy a atar todos los cabos de lo que les estoy diciendo. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Le voy a explicar, le voy a tratar de definir dos palabras. La palabra victoria y la palabra triunfo. La palabra victoria es cuando uno vence, gana una batalla. La palabra triunfo es cuando uno ganó toda la guerra. Hay una diferencia entre victoria y triunfo. Por eso Jesús no tuvo victoria. Jesús triunfó. Porque muchas veces uno puede tener una victoria y se piensa que ya la ganó. Pero ¿sabes qué? Uno tiene una victoria, ese mismo enemigo va a volver, va a pegar la vuelta, va a esperar 6 meses y va a venir a hacerte otra la misma guerra, a lo menos que se triunfe. El triunfo significa una victoria final. Una victoria final. Acá en este país, acá se habla de la guerra contra el terrorismo. Y todavía están peleando. Todavía están peleando. Este país de Estados Unidos creo que tienen alrededor de, no sé, como, es un número secreto, pero yo no sé cuántos miles de soldados tienen en bases secretas alrededor del mundo peleando contra los terroristas. Y nadie sabe dónde están, nadie sabe, porque es una guerra continua. No tienen triunfo. Están peleando, peleando y siguen peleando. Jesús venció, pero triunfó. Eso significa que nunca más va a volver a pelear esa batalla. Ya la venció, para siempre. Entonces, Jesús dice que venció, que triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Cómo? Despojando. Ahora le voy a si yo tengo un triunfo, mire bien, este son términos militares. Si yo tengo triunfo, yo peleo con un ejército y yo tengo triunfo, yo triunfo sobre ese ejército. ¿Saben ustedes lo primero que voy a hacer? ¿Saben ustedes lo primero que voy a hacer? Voy a sacarle todas las armas a mis enemigos. ¿Por qué? Y bueno, pero ¿de qué me sirve a mí que yo triunfe sobre un enemigo y que le deje las mismas armas? Porque, ¿qué va a pasar? Y bueno, se va a organizar otra vez y va a usar las armas y me va a atacar. Bueno, Jesucristo dice que los despojó. Y la palabra despojar es le quitó todas las armas. Le sacó todas las armas, desarmando a los principados y a las potestades. Y los exhibió públicamente. Exhibir públicamente significa hizo de ellos un ejemplo, triunfando sobre ellos en la cruz. Escúcheme bien ahora lo que le voy a decir. Yo me acuerdo hace muchos años atrás que había un famoso cantante que cantó una canción muy famosa, se hizo famosa en la década de los 80 por ahí, la canción se llamaba El Campeón. El Campeón. Y El Campeón era toda una canción toda como actuada, ¿no? Era como un drama. Y que Jesús estaba aquí en un ring de boxeo y que estaba peleando con el diablo y que fue a pelear por 3 días al infierno, y ahora yo le voy a explicar eso de qué pasó después que Jesús murió. Que fue al infierno. ¿Cuántos de ustedes escucharon que Jesús fue al infierno? La Biblia dice que fue al Hades, no al infierno. El Hades es el lugar de los muertos. Y en el Hades había 2 partes.
estaba en un lugar donde hacía mucho calor y mucho fuego, donde estaba, ¿se acuerda el hombre rico? Pero después estaba el seno de Abraham, donde estaban esperando todos aquellos que se habían muerto, esperando al Salvador, el Mesías. Y entonces ahí tienen a Jesús peleando allá abajo con el enemigo, con el diablo. Lo tienen. Jesús no fue a pelear allá, Jesús fue a anunciarle la victoria, el triunfo. Jesús fue al Hades a hablar con Abraham y a hablar con Moisés y a hablar con David. Le fue a decir, David, todo lo que profetizaste en los salmos, aquí estoy. Dentro de un ratito nos vamos todos de aquí. Ustedes han estado esperando acá, han estado esperando en este lugar, pero yo los saco todo, los saco. Entonces, aquí este pasaje en Colosenses me dice todo lo que Jesús hizo. Jesús me dio vida eterna, Jesús tiene la plenitud de Dios, Jesús, de la misma manera que Él fue circuncidado, yo también, pero mi circuncisión fue una circuncisión del corazón, porque me cortó el poder del pecado que había en mi vida y ahora ya yo no tengo que satisfacer las obras de la carne, circuncisión, también me sumergió, me bautizó en su muerte, pero también me bautizó en su resurrección, aleluya, y después me dice que en la cruz Él tomó el acta de los decretos. El acta de los decretos, ¿saben cuál es? El certificado de deuda. Cuando ustedes compran algo, ¿sí? A crédito, te van a dar un contrato y te van a decir, usted va a pagar esto en 30 pagos y cuando lo pago, después que pague el pago 30, está bien, ya está. Bueno, es el certificado de deuda. Bueno, Jesús tomó mi certificado de deuda con todos mis pecados, del primero hasta el último, y los clavó en la cruz. Y anuló el acta de mis deudas que yo tenía con Dios, me lo anuló. Y no solamente eso, pero después dice, y de hecho de paso, voy a desarmar a todos los principados y a las potestades para que no los acusen más. Ok. ¿Está bien? Pero ahora me voy a meter un poquito más profundo en lo que pasó. Porque el pasaje de Colosenses me dice que Jesús murió, clavó el acta de los decretos, ¿sí? Resucitó al tercer día, y cuando resucitó al tercer día, Él despojó a los principados y a las potestades, y ya mi acusación está borrada, desapareció. Esa parte me la cuenta Pablo en Colosenses. Ahora yo quiero que ustedes escuchen lo que el escritor a los Hebreos dice. Porque esto es como un rompecabezas. Miren lo que dice el escritor a los Hebreos. Dice así, Hebreos 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora le está hablando a los creyentes que tienen comunión con Dios y que pueden entrar al lugar santísimo, a donde está manifestada la gloria del Señor, pero no están hablando acá en el lugar santísimo del tabernáculo o del templo, está hablando de un tabernáculo no hecho por manos de hombres. Entonces dice, ustedes pueden entrar a la misma gloria de Dios y lo pueden hacer con libertad. ¿Por qué? Mira lo que dice. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura, y mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Acá él me está diciendo me está dando un poquito más de información. Pablo me dijo todo lo de la cruz, que él sufre en la cruz, pero que él toma todas mis deudas y las anula,
las anula en la cruz, y en el momento, escúchenme bien ahora, en el momento que él está anulando las deudas, despojó a los principados. Escúchame bien, él no esperó, esto no pasó después de su sepultura, esto sucedió en la cruz, en las horas de la cruz, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Todo esto sucedió en la cruz. ¿Qué sucedió en la cruz? Primeramente, anuló el acta de los decretos. Ahí yo estaba muriendo con él. Y entonces ahí él estaba desarmando a los principados y a las potestades. ¿Por qué? Porque lo que Satanás quería no era que él muera, él quería que se baje de la cruz. Hasta el último momento inspiró a uno de los que estaban ahí en el Gólgota y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, bájate. ¿Cómo que? Bájate. Claro, eso es lo que quería el diablo, que se baje. Pero Jesús dijo, no, 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 no. Acá en esta cruz está el acta de los decretos. Están todas las deudas que me tiene Teddy y que me tiene David, ¿sí? Y que me tiene Fabián, y están todas atrás mía. Entonces, si yo me bajo, no voy a pagar por las deudas. Me tengo que quedar acá hasta morir, porque solamente con mi muerte yo voy a anular el acta de los decretos. Aleluya. ¿Ustedes me entienden ahora esto? Oh, Satanás dice, no, bájate, bájate. ¿Por qué? Y así no le pagas la deuda. Pero Jesús dijo, no, 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 yo ahora estoy crucificando el certificado de deuda de todos ellos. Pero ahora me dice algo. Me dice que Jesús me dice el escritor de los Hebreos, que yo me puedo acercar confiadamente, con toda libertad, al lugar santísimo, porque Jesús abrió un camino nuevo, nuevo. Y esta palabra nuevo es un poquito media fea, porque es la palabra recién sacrificado. Es decir, cuando uno ve a un animal que recién lo matan, todavía como que se ve que recién lo mataron, es fresco, es decir, todavía tiene sangre. Y bueno, acá se usa la palabra nuevo, que significa recién sacrificado. Entonces dice que él abrió un camino. Un camino significa que yo puedo ir de un lugar al otro usando el camino. Dice un camino nuevo, y yo sé por qué dice un camino nuevo, porque ese camino nuevo, el camino del recién sacrificado, ese camino nuevo está todo pintado, y está pintado con la sangre de Cristo. Es decir, esa es la idea es que el camino nuevo está abierto por la sangre. Yo sé por qué, porque Jesús, como fue un sacerdote, tenía que hacer exactamente lo que hacía el sacerdote judío. El sacerdote judío tenía que matar el corderito, le tenía que cortar la vena, tenía que sacarle toda la sangre, toda esa sangre se ponía en un jarrón así, en una copa, toda esa sangre tenía que ser ahora entrada, tenía que pasar por el lugar santo, el lugar santísimo, y tenía que ser vertida sobre el propiciatorio, sobre el arca. Bueno, Jesús hizo lo mismo. Lo que pasa es que él tomó su sangre, la sangre de Jesucristo no se quedó en la tierra. No, cada gotita de sangre. A él lo empezaron a torturar en el patio del sumo sacerdote. Ahí empezó a derramar su sangre, porque le dieron los latigazos, 39, 40 menos 1. Ahí empezó a vertir su sangre. Ahí le pusieron la corona de espinas. Ahí lo golpearon y le arrancaron la barba. Y después de ahí, él caminó con la cruz sobre sus espaldas. Y en todo ese camino derramó sangre sobre las calles de Jerusalén. Y sale afuera, al otro lado de la puerta del muro de Jerusalén, y sube al Gólgota, y ahí siguió derramando sangre, gotas de sangre. Y cuando lo pusieron en la cruz, ahí también siguió derramando sangre, porque ahí lo crucificaron, le clavaron las manos, los pies, y abrieron su costado.
Cada gotita de sangre no se quedó acá en la tierra. Cada gotita de sangre fue recogida. ¿Por qué? Porque Jesús, como el sumo sacerdote, tenía que llevar su sangre al santuario que está en los cielos para pagar por nuestros pecados, para que su sacrificio sea aceptado. Un día, escúcheme bien ahora, un día nosotros vamos a ver esa fuente. No es una fuente de agua, es una fuente de sangre. Nosotros vamos a ver la sangre. Por eso vamos a hacer silencio por 30 minutos, porque no vamos a tener nada que decir. Y después por toda la eternidad vamos a adorarlo y alabarlo, porque vamos a darnos cuenta que por esa sangre, por esa fuente, esa sangre, estamos ahí y estaremos ahí para siempre. Jesús entonces toma su sangre y abre un camino vivo, y vivo significa viviente, un camino viviente con la vida de Él. Por eso el escritor de los Hebreos dice, si Él ya abrió un camino, acérquense, acérquense, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Él hizo un camino nuevo y empecé hablando de la oración, ¿se acuerdan? Ese versículo tan frustrante que me dice que la oración del justo puede mucho. Y cuando yo veo un versículo así, digo, pero Señor, pero. Y ahora la palabra me da una dirección, me da instrucción, me dice, cuidado, porque ustedes no están hablando, no están comunicándose con un Dios que tiene velos, que tiene paredes, que tiene ejercicios religiosos, que si ustedes hacen esto y esto y esto y lo otro, entonces, no. Ustedes están comunicando con un Dios en el cielo que abrió un camino. Y abrió un camino nuevo y un camino vivo. Y dicho eso de paso, le doy una tremenda noticia. Cuando Jesús dice que desarmó a los principados y a las potestades, eso significa que le quitó todas las armas. Le voy a decir ya, ellos no se pueden meter en el camino, porque el camino es solamente para nosotros, para los redimidos de Sión. Ahí no se puede meter nadie, ahí solamente nos metemos nosotros. ¿Sabe lo que me dice a mí? Mira ahora lo que me dice a mí. Si Jesucristo tuvo total triunfo, completo triunfo, yo también puedo tener completo triunfo. Si Él triunfó sobre todo principado y sobre toda potestad, yo también. Yo también. Principados son los poderosos, principado viene de la palabra principio, son los que estaban en el principio, son los principados, los arcángeles y los ángeles que estaban con Lucifer desde el principio, esos son los principados. ¿Sabe lo que significa eso? Esos son los que iniciaron todo. Y las potestades son ángeles que se les ha dado autoridad en ciertos lugares aquí en la tierra. Son potestades. Bueno, Jesucristo los desarmó a todos. Los desarmó para que no entren en ese camino. Y entonces por eso el escritor de los Hebreos me dice a mí que yo puedo acercarme, ¿cómo? Con corazón sincero. Pero ahí no se terminó porque le quiero leer otra. Porque Jesús, a ver dónde lo tengo acá. ¿Usted sabe lo que dice Hebreos? Que Jesús traspasó los cielos.
Escúchenme bien ahora. Se lo voy a hacer más claro. Jesús no ascendió. Jesús traspasó. ¿Por qué? Porque nadie había ascendido al cielo antes de Jesús. Entonces, para abrir un camino nuevo, Jesús tuvo que traspasar los cielos. Él abrió un nuevo camino, traspasando. A mí me gusta esa palabra, traspasando, porque es la palabra como taladrando. Hasta ahora, hasta ese momento, nadie había subido al cielo. El cielo estaba vacío. Perdónenme, discúlpenme, pero cuando vino el torbellino y se llevó a Elías, Elías no se fue al cielo. Elías se fue al Hades con los demás. Cuando Enoc dice que fue trasladado, Enoc no se fue al cielo, se fue al Hades. ¿Sí? Nadie subió al cielo antes de Jesús, porque Jesús tiene que ser el primero en todas las cosas. Aparte que el cielo, el camino no estaba abierto antes de que Jesús lo abra. Jesús traspasó los cielos e hizo un camino nuevo con un sacrificio recién presentado y también un camino vivo, porque en ese camino está la misma vida de Él, el mismo soplo de Él. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? Ahora le ato todo. ¿Ve? Jesús murió, anuló el acta de los decretos, estuvo 3 días en el Hades, no en el infierno, en el Hades. ¿Y por qué tuvo que ir al Hades? Porque él le tuvo que predicar libertad a los que estaban esperando. Adán hacía tiempo que estaba esperando, porque fue el primero. Imagínense Abel. Abel hacía tiempo que estaba en el Hades, esperando. ¿Y qué estaban esperando? Un Salvador. ¿Qué estaban esperando? Que se cumpla la promesa que Dios le hizo a Eva, de tu simiente. Va a venir uno que, sí, que va a herir, tú lo vas a herir, le dijo a Satanás, le vas a herir en el calcañar, en el tobillo, pero tú lo vas a herir en la cabeza. Y de ese tiempo, todos esperaron esa salvación. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que nunca nadie fue salvo por guardar la ley. Fueron salvos. ¿Por qué? Porque estaban esperando ese Salvador y tuvieron fe en un Salvador que iba a venir. Porque Abraham fue justificado, pero la ley todavía no había sido dada cuando Abraham vivió y murió. Así que la ley no justifica a nadie. Lo único que justifica es la fe. La fe, nosotros ahora ponemos nuestra fe porque nosotros ya sabemos que Cristo murió y resucitó y traspasó los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Pero Abraham no sabía eso, y David no sabía eso, y los profetas no sabían eso. Entonces ellos se murieron esperando. Y esa espera los justifica, los hace justos y salvos. Jesús entonces anula todo eso, está en el Hades, le predica a todos esos y le dicen, aquí llegué, yo soy el que habían estado esperando, no sé, escúcheme bien, yo no puedo, miren lo de Jesús, yo no puedo sacarlos de aquí. Yo no tengo el poder y la autoridad para sacarlos. No, yo no tengo el poder y la autoridad para sacarme a mí mismo, pero mi Padre me va a sacar. No se olviden que Él se vació de esa autoridad. Él se vació, Él no podía salvarse a sí mismo. Pero Él tuvo, escúchenme bien ahora, pero Él confió en su Padre. En el momento de separación, Él confió en su Padre. Jesús pasó todo esto para que nosotros tengamos esa misma autoridad. ¿Sabe una cosa? El infierno sabe cuando se encuentra con un cristiano que tiene ese tipo de autoridad. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, cuidado, lo que estamos diciendo es, yo estoy diciendo esto en el lugar de Jesús, con la autoridad de Jesús.
Cuando yo era chico, mi mamá me mandaba a comprar al almacén de la esquina, ¿sí? Y entonces, ¿saben lo que le decía? Decile a don Pascual que yo te mando. Y yo era un nene de 6, 7 años, y porque yo iba en el nombre de mi mamá, nosotros declaramos cosas en el nombre de Jesús. Pero ahora les voy a hablar del tema de esta noche. Todo esto fue toda una introducción para decirle esto. ¿Y qué pasa cuando nuestra comunión parece que se cortó? Cuando sentimos que la comunicación cuando sentimos toda la guerra espiritual encima nuestro. Si Jesús se rindió toda su habilidad para salvarse a sí mismo, puso toda su confianza en su Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Escúcheme bien ahora lo que le voy a decir esta noche. Cuando nosotros nos sentimos así, ¿sí? Cuando nosotros sentimos que sí, estamos orando, pero nuestra oración no es eficaz. Nuestra oración no está produciendo nada. De verdad. Y ustedes se piensan que ustedes son los únicos. ¡Ja! Todo el mundo pasa por eso. ¿Saben por qué? Porque lo pasó Jesús. Jesús pasó lo mismo. Pasó su momento donde su padre lo dejó, lo abandonó. Ah, no por él, por nuestros pecados. Cuando esto sucede, escúchame bien ahora, cuando esto sucede, tenemos una gran oportunidad para experimentar algo, para vivir algo. En ese momento nos tenemos que rendir. ¿Saben por qué? Porque tenemos que rendir nuestras habilidades, porque no podemos hacer nada. Igual que Jesús, rindió todas sus habilidades. No tenemos fuerza para hacerlo. Pero mira lo que dice esta palabra, el Salmo 16. Este salmo es un salmo de David, es un salmo profético. Y David no estaba hablando de él estaba profetizando acerca del Mesías que iba a venir. Y mira lo que dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Mi suerte en aquel tiempo era la herencia que uno tenía, que se repartía. Y a cada uno le tocaba una parte y esa era la suerte. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Las cuerdas eran las cuerdas que usaban para medir. Y dice, uy, Dios me dio mi herencia y me cayeron en lugares deleitosos, porque yo tengo una herencia, dice, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches. Me enseña mi conciencia, mi corazón. Y ahora mira lo que dice. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. El Seol es Hades. Hades es en griego, Seol es en hebreo. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ustedes saben que el cuerpo de Jesús estuvo en la tumba 3 días y no experimentó corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Saben por qué yo sé que este pasaje tiene que ver con el Mesías? Con Jesús.
Porque Pedro, cuando predicó en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, dijo: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, porque ellos conocían el Salmo 16, pero dice, él murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, dice Pedro, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, al Mesías, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Si Jesús fue al Hades, ¿saben lo que es el Hades? La separación del alma del cuerpo. El cuerpo quedó acá, su alma bajó al Hades. Jesús dijo, allí estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque yo quiero que usted vea todo el proceso de Jesús. La cruz, el sufrimiento, la cruz, el dolor, el momento de tinieblas, cuando el Padre le dio vuelta el rostro. Los 3 días, y ahora los 3 días en el Hades. Escúchenme bien lo que le voy a decir. Los 3 días en el Hades. Donde él, ahí no tenía una comunicación con el Espíritu Santo, ahí él estuvo solo en ese lugar, esperando la resurrección. ¿Sabe qué ejemplo nos estaba dando? Nos estaba dando que nosotros podemos tener comunión con Dios desde las profundidades de nuestra alma, donde lo único que sentimos es dolor, frustración, como Jesús en sus horas de dolor. Esa es la verdadera intercesión. Cuando no siento nada, no veo nada y no oigo nada. Y me siento que me siento que Dios está lejos de mí. Pero yo tengo una promesa. Fiel es el que os llama, porque también Él lo hará. Escúcheme bien. Esos momentos de oscuridad, como que me siento lejos de Dios. ¿Sabes lo que son esos momentos? Son una plataforma para ver algo sobrenatural. Sí, mis sentimientos, ¿sabes lo que me dicen? Mis sentimientos me dicen que Dios me dejó. Mis emociones me dicen que la cosa está mal. Pero es difícil explicar todo ese proceso de los últimos días y de la muerte y los 3 días del Hades de Jesús. En esos momentos donde Jesús no usó ningún poder divino. Él no se podía liberar a él mismo. Él no se podía resucitar a él mismo. Escúcheme bien, usted entiende. Él es la resurrección y la vida, pero él voluntariamente se vació de ese poder de resurrección. Y tuvo que esperar. Tuvo que esperar. Y tuvo que confiar en su Padre. Y si Jesús pasó por eso y tuvo que esperar que el Padre lo saque, imagínense, cuando nos... ¿y cuántos de ustedes saben que el Padre lo sacó? Manifestó su gran poder, la supereminente grandeza de su poder. Usó el poder de Unamis, usó el poder usó energía, usó Kratos, le voy a decir más, la Biblia en Hebreos, escúcheme bien ahora, en Hebreos 1 dice que el Señor, que Jesús
mantiene a todas las cosas según el poder, según la palabra de su poder. Es decir, lo que está diciendo es que Jesús está manteniendo a todo el universo entero, con solamente el poder de su palabra. Pero esa palabra poder es dunamis. Él creó todo por esa palabra, por el dunamis. Escúcheme bien ahora lo que le voy a decir. Tomó más poder resucitar a Cristo de los muertos que crear a todo el universo. Porque para crear el universo usó un poder solo, el poder dunamis, el poder de su habilidad divina. Pero para resucitar a Cristo de los muertos, ¡ay, dicho sea de paso! Para resucitar a nosotros de los muertos. Tomó más poder resucitar a cada uno de ustedes de la muerte del pecado y de la separación de Dios que crear a todo el universo. Así es. Es más fácil para Jesús mantener a toda la creación solamente con una palabra que resucitar a alguien. Por eso el milagro más grande y más poderoso es cuando una persona renace. Porque ahí Dios usó toda su potencia. En los momentos oscuros de nuestra vida, hacemos lo mismo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Jesús dijo, no, yo tengo una promesa. La promesa es que mi Padre no me va a dejar aquí en el Hades. Y que mi cuerpo no va a haber corrupción. Y nosotros tenemos la misma promesa. Que los momentos oscuros donde sentimos que Dios no sé para dónde se fue, no escuchamos nada, no vemos nada. ¿Saben qué? Hay algo que Dios está por hacer sobrenatural en tu vida. Hay algo sobrenatural. ¿Por qué? Y a todos aquellos que confían en Él. Todos aquellos que confían en Él. ¿Saben lo difícil? Lo difícil es fácil confiar en Dios cuando, lógicamente, todo va bien. Pero ¿saben qué? Cuando estamos pasando por esos lugares, ahí es donde hay que confiar en Él. Porque el que confía en el Señor en esos momentos, tenemos una promesa. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. ¿Sabes lo que va a empezar a hacer el Espíritu Santo? Va a empezar a interceder a tu favor. No vas a escuchar nada, no vas a sentir nada, no vas a sentir los ríos de agua viva. No, 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 no. Pero yo sé algo. Yo sé que en esos momentos el Espíritu Santo, mi intercesor, mi abogado, mi mediador, empieza a orar y empieza a interceder a mi favor. Y la palabra a mí me dice algo, que aunque yo esté en debilidad y no sé lo que tengo que pedir, el Espíritu Santo empieza a interceder con gemidos indecibles. Y dice, y Dios, el Padre, que discierne las intenciones del Espíritu, de la intercesión, Él sabe, la discierne, sabe lo que el Espíritu Santo le está pidiendo a mi favor. Yo no sé cómo pedirle, yo no sé, a mí se me fueron las fuerzas. Se me fueron las fuerzas. Pero el Espíritu Santo empieza a interceder. Y cuando empieza a interceder, ¿saben qué? El Espíritu Santo que conoce todas las profundidades de Dios. Y conoce las profundidades de nuestro corazón también. Él se comunica con Dios. Es Dios comunicándose con Dios. A mi favor.
Y yo estoy pensando que no oigo nada. Y yo estoy pensando que no escucho nada. Y yo estoy pensando que no veo nada. Ah, no, 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 no. Porque yo no veo, eso no significa que nada esté sucediendo. Porque yo no escucho, no oigo, no toco. No, no, no. Me acuerdo una vez, cuando aprendí esta lección, la aprendí, la aprendí. Bueno, esta fue la primera lección. Yo creo que la primera lección como que la aprendí casi como 70%. Pero yo me acuerdo que estaba pasando por una situación financiera bien difícil, porque los que estamos en el ministerio tenemos que vivir por fe, porque si no vivimos por fe, entonces no tenemos derecho a predicar, no tenemos derecho a hablar de fe, tenemos que vivir por fe. Y Dios siempre suple, Dios nunca falló. Pero yo me acuerdo una vez que tenía una necesidad bien importante y, y yo oré y como que tenía una fe, pero una fe poderosa. Estaba totalmente convencido de que Dios iba a poner algo en mi regazo. ¿Viste? Cuando Jesús dice que vendrán y pondrán en tu regazo, yo digo, alguien me va a venir a traer algo y lo va a poner en mi regazo, aleluya. Y yo salí a predicar ese fin de semana y, bueno, salí a predicar. Y el domingo a la noche estaba predicando y viene un hermano y me agarra así el saco así, me lo abre, tenía un sobre en la mano y me lo pone en el bolsillo de adentro, sin pedirme permiso. Y yo dije, ¡ja, ja! ¡Ajá! ¡Amén! ¡Amén! ¡Qué grande! Y entonces salgo y entonces me meto, tengo que volver a mi casa, estoy manejando y de repente me acuerdo, el sobre, y saco el sobre y había un cheque. Sí, sí, sí. Pero el cheque le faltaban varios ceros, porque yo necesitaba algo con más ceros y este cheque era un cheque con 2 ceros nada más. Yo necesitaba un cheque con 3 ceros. Y yo lo miro así, digo, mira lo que pasó. No voy a poder enfrentar esta responsabilidad. Y Señor, y esto y el otro. Eso fue un domingo a la noche. Yo me pasé todo el fin de semana con esa fe, Señor, que vas a suplir, que me vas a bendecir, que voy a pagar esa cuenta que tengo que pagar. Y bueno, el domingo a la noche abrí la ofrenda y no, ¿qué va? Ni era el 5% de lo que necesitaba, ni el 10, menos del 10%. ¿Saben lo que pasó, hermanos? El lunes, el lunes a la tarde, yo recibo mi correspondencia y en la correspondencia estaba todo lo que yo necesitaba. Pero espere, usted no entiende, espérate. Eso era el lunes a la tarde. Ese sobre no salió el lunes, tampoco salió el domingo, tampoco salió el sábado. Ese lunes salió el jueves de la semana anterior. Es decir, yo estaba todo preocupado y eso, pero ya, mientras yo estaba preocupado, la bendición estaba en el correo. A mí me pasó lo mismo con mi hijita no, como que no quería servir a Dios y quería ir a una escuela. Y bueno, ustedes saben que
yo me preocupé tanto, y oraba, y ayunaba, y le ungí el dormitorio de ella con aceite, le ungí el colchón, le ungí la almohada, le ungí los zapatos, le puse aceite debajo de en la suela de los zapatos, le puse en las cortinas del dormitorio, le ungí todo. Mi hija cuando entró dijo, ¿qué pasó acá? Porque había aceite por todos lados. Y yo, dale, que no, porque Dios... Y lo que yo no sabía era que me preocupé tanto y oré tanto y sufrí tanto. Y después Dios mandó a una profeta, no sé de dónde vino, de Costa Rica creo que vino, y le profetizó todo a mi hija. Y mi hija me llamó y me dijo, papá, Dios me habló. ¿Y qué te dijo? Y me dijo esto y esto y esto y lo otro. Y yo le dije, pero si yo hace un año que te vengo diciendo lo mismo. A mí no me creíste, si a la profeta sí. Ya Dios tenía todo preparado. Le voy a decir por qué. Le usé estas dos ilustraciones. Cuando nosotros pasamos por esos momentos donde no sentimos nada y no oímos nada, le voy a decir algo. Dios tiene un paquete en camino. Oh, sí. Oh, siempre. Dios tiene una respuesta de camino. ¿Sabés lo que aprendí yo? En cambio de ponerme a gritar y a interceder y a llorar y a tratar de convencer a Dios para que me haga algo, ¿sabés lo que aprendí? Porque yo me enojé. Cuando mi hija me dijo, la profeta vino y me dijo esto y me dijo lo otro, yo me enojé y dije, no me escuchó a mí, pero escuchó a la profeta. ¿Y sabés lo que el Espíritu Santo me dijo? Me dijo, todos esos meses que te preocupaste, yo ya tenía todo esto preparado. Me dijo, ¿por qué no me diste gracias? En los momentos difíciles, en esos momentos donde uno está, que se piensa que tiene que pelear la bendición, ¿qué voy a pelear yo? Jacob peleó la bendición, Jesús peleó mi bendición para que yo la tenga, la reciba. Yo no peleo bendiciones, yo le echo mano a bendiciones. ¿Y saben qué? Entonces, Señor me dijo, ¿por qué no me das gracias? En esos momentos de dificultad, dame gracias. Darle gracias al Señor. Y en esos momentos cuando de verdad, el cielo se mueve a mi favor, cuando yo empiezo a hacer eso. El cielo se mueve al favor de aquellos que están en las profundidades, escúchame bien ahora, en las profundidades, como estaba Jesús, en las profundidades de dolor, de soledad, de abandono. Se piensan que están solos, se piensan abandonados. Dios, y digo, no, Señor, que yo no tengo otra opción, te tengo que creer, te voy a creer y te voy a dar gracias. ¿Y saben por qué te estoy diciendo eso? Porque esto moviliza al cielo, moviliza los ejércitos del cielo, moviliza el Espíritu Santo empieza a movilizar un montón de cosas y el Padre empieza a hacer que todas las cosas obren para tu bien. No importa qué situación, es decir, no importa que sea situación financiera, situación de familia, situación de salud, no importa. No. En los momentos, y Jesús nos mostró esto. Jesús hizo todo a nuestro favor, pero sufrió abandono, lo dejaron solo, ¡ja! Lo dejaron solo, y después tuvo que estar 3 días en el lugar de los muertos, esperando. Y Dios le fue fiel. Dios cumplió el Salmo 16. Yo no sé, a lo mejor Jesús estaba en el Hades diciendo, el Salmo 16 dijo,
David dijo, no sé, yo lo único que sé es que él confió en su padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es fácil decirlo, ¿verdad? Es fácil decirlo. Pero cuando uno la está pasando, a todos ustedes que la están pasando, el Espíritu Santo me envió esta noche para decirle esto. Para decirle que Jesús es nuestro ejemplo. Es el autor y el consumador de la fe. Él pasó por lo mismo y peor. Y peor, obvio. Pero él confió en su Padre totalmente. Confió en su Padre totalmente. Y el Padre no le falló. Lo sacó al tercer día. Y le voy a decir cuándo lo sacó. No lo sacó al comenzar el tercer día. Es decir, cuando las mujeres vinieron tempranito a la mañana, ya él había salido. Él apenas apenas pasó el primer día, el segundo día, al comienzo del tercer día, ¡pum!, salió. No esperó mucho, porque esperar en el Señor, esperar en la fidelidad del Padre, es pararse sobre una plataforma de despegue, donde Dios va a manifestar algo sobrenatural, algo no natural, porque esto no tiene nada que ver con nuestra habilidad, no tiene nada que ver con lo que podamos hacer, no tiene nada que ver. Y saben una cosa, algunos de nosotros, yo lo he vivido, algunos de nosotros que conocemos al Señor por mucho tiempo, vamos a experimentar momentos en nuestra vida donde todo lo que nos han enseñado no funciona, porque Dios quiere hacer algo nuevo. Y hasta en eso vamos a tener que confiar en el Señor. Ah, no, Señor, porque antes lo hiciste, y si no lo hace otra vez, ahí vamos a tener que confiar en el Señor otra vez, para siempre confiar en el Señor. Él es fiel y lo hará. Él es fiel y lo hará. En el momento más oscuro, en el momento más oscuro, ahí es donde vamos a tener que confiar en el Padre. Es decir, ¿qué otra opción tenemos? Negarlo. Negarlo. No, confiar y esperar en Él. ¿Y saben qué? De la misma manera que el Espíritu resucitó a Cristo de los muertos, de la misma manera el Espíritu va a hacer la misma obra en tu vida, en mi vida. Lo mismo. No hay nada nuevo debajo del sol. Él siempre hace lo mismo. Y podemos confiar en Él. Y podemos confiar en nuestro Padre. Quiero orar por todos aquellos que están pasando. Espero que no los confundí con todo lo que Jesús hizo en la cruz y todo eso. Pero quiero decirte que que esto, lo que yo te estoy diciendo, esto lo vivió mi papá y mi mamá. Y yo los vi como lo vivieron. Y esto lo vivieron mis abuelos. Mis abuelos. Y yo vi cómo lo vivieron. Y esto lo vivieron millones de creyentes. Millones en los últimos 2000 años. Y vale la pena confiar en el Señor. Ah, sí, es fácil. Es fácil confiar en el Señor cuando... Sí. Pero cuando estás solo y estás en el Hades y estás rodeado de pérdida y de muerte y de todo lo peor que hay, ahí es donde confiamos en el Señor. Confiamos en nuestro Padre. Escúchame bien, nadie, ninguna persona se va a poder identificar con tu dolor y con tu lugar oscuro. Nadie, porque ese es tu lugar.
Pero ese lugar que ahora es tu lugar de dolor y lugar de oscuridad, ese va a ser lugar de tu herencia. Ese es el lugar de tu bendición. Ese es el lugar de tu triunfo. Así que, mira, mejor vamos a darle gracias a Dios. Porque tu bendición ya salió de camino. La respuesta va a salir de camino. Empezamos con el versículo de Santiago. La oración del justo, la oración eficaz, puede mucho. ¿Saben qué? Es que puede mucho. Es que puede mucho. Tiene fuerza. Puede es la palabra fuerza. Fuerza. La oración del justo. No quiero agregarle más porque si le agrego la arruino. Solamente bienaventurado el hombre y la mujer que confían en el Señor. Bienaventurado. Sea la necesidad que sea, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sea la necesidad que sea. En el cielo no hay niveles de necesidad. No hay necesidades grandes, necesidades medianas. No hay. En el cielo no hay nada imposible. En el cielo hay riquezas en gloria. Riquezas en gloria. Y Padre, en el nombre de Jesús, nosotros en esta noche, en un lugar de dolor, en un lugar de abandono, en un lugar de rechazo, en un lugar solo, en un lugar de soledad, en un lugar donde a lo mejor nos sentimos aislados espiritualmente, emocionalmente. Nos sentamos a esperar que de las riquezas de gloria venga nuestra respuesta. Esta es nuestra oración eficaz. Señor, gracias por lo que vas a hacer en mi vida. Señor, gracias porque tú eres fiel. Señor, gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía. Señor, gracias porque vas a responder la oración. Señor, gracias, 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 gracias. Porque tú eres un Padre bueno y sabes dar buenas dádivas, buenos regalos y buenos dones a tus hijos. Padre, gracias porque a ti te place darnos tu reino, el reino. Te da deleite, te regocijas cuando tus hijos reciben. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias desde ya por lo que viene de camino, por lo que viene de camino. Amén. Y amén. Yo no soy del tipo de predicador que te quiere inflar, que te quiere manipular, haciéndote creer algo. Yo lo único que te digo es lo que está en la palabra de Dios. Tu bendición viene de camino. Mientras tanto, dale gracias a Dios. ¿Sabes por qué le vas a dar gracias a Dios? Simplemente porque Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Y no hay sombra de duda en Dios. No hay nada para discutir, nada para analizar. Él es la verdad. Amén. Y amén. Muy bien. Nosotros ya nos tenemos que despedir. El lunes, aleluya, el lunes a la misma hora vamos a estar aquí. La verdad es que yo sé que yo también estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo porque el Espíritu Santo me habla y me comparte lo que ustedes necesitan oír. Entonces eso me enseña a mí, yo aprendo. Yo no sé si, yo me acuerdo que aprendí mucho cuando le estábamos, cuando mi hijito tenía 6 años y empezamos a enseñar en la casa. Le hicimos la escuela en casa. Y uno aprende
cualquier cantidad. Y mire que no, uno va a la universidad y va a esto, pero aprendí tantas cosas, especialmente historia, enseñándole a mi hijo. ¿Saben qué? Todos nosotros aprendemos. Y yo le doy gracias a todos ustedes porque ustedes son, especialmente lo de Rey de Reyes, ustedes son, ¿saben cómo yo les digo a ustedes, no? Los describo, ¿sabe cómo los describo? Cuando la gente me dice, ¿cómo son la gente de Rey de Reyes? Y yo le digo, son depredadores. Depredadores. Ya sé, ustedes son depredadores. Ustedes andan buscando comida por todos lados. ¿Saben? ¿Quieren que le diga algo? ¿Quieren que le diga algo? Una de los síntomas que una persona está enferma es que pierde el apetito. Y uno de los síntomas que una persona está saludable es que necesita comer. Aleluya. Así que gloria a Dios. A gloria a Dios. Le quiero decir también que la gente, los hermanos de nuestra congregación, los aman, porque yo siempre le hablo de ustedes. Los aman y están muy alegres de que estamos todos juntos. Amén. Ahí yo veo a Roberto, a Norma, vi a Ender por ahí, varios hermanos de la congregación. Ahí vi a Priscila también, Priscilita por ahí. Amén. Y vi a varios hermanos y a Dani y a Emeline, ahí están por ahí. Qué lindo. Y los bendecimos a todos, que tengan un gran fin de semana. Y voy a hacer una última oración. Una oración a... Amén. Norma, solamente levanta la mano así. Yo siempre cuando quiero orar por los enfermos le agarro a Norma. Agarro a Norma. Ahí está Ender también. Pero yo me uno a Norma en el nombre de Jesús. Y oramos por los enfermos. Hay sanidades que Dios quiere repartir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. A ver, espera. Voy a abrirle el micrófono a Norma. A ver, Roberto, toca el botón ahí. Ahí está. Yo siempre... algo que el Espíritu Santo hizo conmigo y con Norma y con Roberto, siempre los llamo a ellos para orar porque esa Norma es chiquita. Norma es chiquita, ¿saben? Pero tiene una fe poderosa. Porque esa mujer se enfrentó al diablo y lo derrotó. De verdad que lo derrotó, en el nombre de Jesús. Así que nosotros nos unimos, Ender, me uno con ustedes, todos los hermanos de la congregación, nos unimos en el nombre de Jesús. Todos aquellos que tienen, los que tienen enfermedades y dolores, especialmente aquellos que están sufriendo con tumores en el cuerpo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo tumor. Ese tumor es ilegal en tu cuerpo. Ilegal. Es un invasor que está viviendo en un cuerpo donde no tiene que estar. En el nombre de Jesús. Tumor, células rebeldes que se han reunido para destruir, que se han reunido en diferentes órganos del cuerpo, porque no tienen vida en ustedes mismos y ustedes son ladrones y tienen que sobrevivir con la sangre de pulmones y del corazón y de riñones y de hígados y de huesos. En el nombre de Jesús, tumor, tomamos autoridad sobre cada tumor y declaramos que ese tumor se muere. Solamente muerte sobre ese tumor. En el nombre de Jesús, muerte sobre ese tumor. Muerte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tumor, te vas de ese cuerpo porque eres un invasor ilegal. Y en el nombre de Jesús, tus conexiones a esos órganos se secan, se cortan y te vas a caer
con una fruta podrida se cae del árbol en el nombre de Jesús. Y esto es para que el Padre se glorifique, para que el Padre se glorifique en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate sanando tumores. En esta noche te pido por tumores, en la parte del cuerpo que sea, que se sequen, que se mueran y que se caigan, que sean expulsados de ese cuerpo, en el nombre de Jesús. Y Padre, queremos escuchar un testimonio para que tu nombre sea exaltado y glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Si alguno de ustedes no ha recibido otra vez, si no ha recibido el archivo y el link del video, por favor déjenme saber, porque yo apenas recibo uno, inmediatamente le mando. Pero alguna de las razones porque algunos de ustedes no han recibido es porque yo no, su nombre no está en la lista total, la lista general. Y entonces, por favor, mándenme un correo. El correo es secreto, yo no voy a hacer los nombres de nadie para mandarle nada, para pedirle nada. Esto es simplemente para mandarle archivos y el link del video, nada más. Entonces mi correo es davidgreco@msn, M de María, S y N de Nancy, msn.com, y le enviaré lo que ustedes me piden. Estoy haciendo una recopilación de todos los capítulos del primero hasta el 20 y algo, y se los voy a mandar. Va a ser como una... Sí, Ender, ¿cómo? Sí, Ender, no te entiendo. La grabación, pastor, recuerde que está grabando. Gracias, Ender. Ender, Dios